Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad ya un poco más concreta, porque esto había empezado como un rumor en las redes sociales de que los hinchas de River querían que el Diablito Etcheverry tuviera una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, pero en definitiva la dirigencia ya está evaluando que el número en su próxima renovación de vínculo sea aproximadamente por estas cantidades. Obviamente no será sencilla una negociación con su representante por estos números, porque él mismo va a priorizar hoy por hoy los intereses del futbolista, más allá de que el Diablito Etcheverry ama a River. La realidad es que una cláusula con estos números podría impedirle una salida al fútbol europeo en un futuro no tan lejano, y por el rendimiento verdaderamente espectacular que está teniendo el jugador, a lo mejor individualmente a él no le conviene tener una cláusula de 50 millones de euros. En River van a hacer todo lo posible por aumentársela. No sabemos si va a alcanzar específicamente estos números, porque estaríamos hablando de duplicar hoy por hoy la cláusula que tiene el futbolista, pero es muy probable que en la próxima renovación de contrato lo que había empezado como un rumor y como una idea muy positiva por parte de los hinchas termine convirtiéndose en una realidad. ¡Empecemos! Para comenzar y poner todo un poco en contexto, no voy a hablar específicamente de las condiciones y virtudes del Diablito Etcheverry dentro del campo de juego, porque me parece que todos lo conocen por todo lo que está haciendo, no solamente en el Sudamericano Sub-17, sino también por lo que ha hecho y va a hacer en las divisiones inferiores de River. Es considerada la máxima joya de las categorías menores del Millonario y hasta ha sido el único jugador de la Sub-17 que en su momento fue llamado para entrenarse con la selección argentina mayor antes del partido frente a Panamá en la última fecha FIFA de marzo. El Diablito Etcheverry, a principios de este 2023, en el primer día más específicamente en el cual los jugadores volvieron a reencontrarse después del parón por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, firmó su primer contrato con River por 2 temporadas y con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros que aumenta a 30 millones de la moneda europea a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases. ¿Qué es acá lo que en su momento pedía la gente por medio de las redes sociales? Debido al enorme nivel que está teniendo el jugador en cuestión en el Sudamericano Sub-17 y a que se sabe que hay muchos ojeadores de los clubes más importantes del fútbol europeo presenciando en vivo este campeonato, que la cláusula de rescisión no se haya quedado corta. ¿Por qué? Porque la dirigencia le ha puesto este mismo número a todos los jugadores juveniles que han firmado sus primeros contratos, porque es algo totalmente ya como instalado en la dirigencia en relación a los primeros vínculos que se firman, sobre todo con los jugadores de las divisiones inferiores que ya han firmado sus primeros contratos siendo muy pero muy jóvenes, porque es verdad que hay algunos futbolistas que hoy por hoy forman parte de la reserva, es decir, que tienen entre 19 y 20 años, que no han firmado todavía sus primeros vínculos, pero hay jugadores que tienen menos de 18, como es el caso del Diablito Etcheverry, como es el caso de sus dos compañeros en el Sudamericano Sub-17, estoy hablando de Agustín Roberto y Ulises Jiménez, y seguramente también haya algún que otro futbolista en la reserva que no esté en la selección argentina que me esté olvidando, pero todos ellos tienen menos de 18 años y ya han puesto la firma con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Pero, y esto lo entienden todos, el Diablito Etcheverry está un paso por encima del resto de sus compañeros. Por eso mismo, en su momento los hinchas, por medio de las redes sociales, pedían, algunos un tanto en forma irónica, porque está claro que es muy complicado que la cláusula de rescisión de un jugador sea de 50 millones de euros, pero en definitiva, si se puede poner ese número, está claro que hay que hacerlo, porque la realidad es que hoy por hoy cualquier equipo de Europa puede poner ese dinero para quitarte un jugador. Es un vuelto para cualquier conjunto del viejo continente, mientras que para cualquier equipo argentino recibir ese número de dinero sería verdaderamente espectacular, porque salvaría la economía del club por lo menos por 1 o 2 años sin tener que recibir ingresos
De otro lado, la realidad es que para Europa sería muy fácil incorporar a ese futbolista en cuestión. Y el Diablito Etcheverry ya es seguido desde el fútbol europeo por allá a mediados del 2017, cuando en ese torneo de fútbol infantil verdaderamente dejó una imagen espectacular. Claro, en ese momento tenía tan solo 11 años y ningún equipo va a incorporar a un jugador de 11 años. Pero ahora, con 17, con un recorrido en reserva y con un campeonato sudamericano sub-17 muy positivo, vistiendo la camiseta de la selección argentina, en el próximo mercado de pases ya va a empezar a entrar en la carpeta de los mejores equipos del mundo. Vamos ahora a meternos un poco más en la realidad. ¿En qué sentido? Como dije recién, en primera instancia fueron los hinchas los que pedían una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Algunos exageraban inclusive más y pedían una cláusula de 100 millones. Pero bueno, vamos un poco a centrarnos y qué es lo que puede llegar a ser la dirigencia. En principio, la comisión directiva de River estaba totalmente contenta y conforme con la cláusula que le pusieron de 25 millones de euros, que aumentaba, como dije recién, a falta de 10 días para el cierre del mercado, a 30 millones de la moneda europea. Si bien es cierto que siguen pensando que estos números son muy buenos en caso de que algún equipo europeo haga opción de la misma y ejecute la cláusula, la realidad es que en los pasillos internos del Estadio Monumental piensan que se han quedado un poco cortos. También hay que tener en cuenta que en ese momento, cuando Etcheverry firmó su primer contrato, no fue el único juvenil que puso la firma y no querían hacer la gran diferencia entre el futbolista en cuestión y otros jugadores que, más allá de que quizás no tienen el nombre de Etcheverry, también han hecho un camino muy importante y positivo por las divisiones inferiores del más grande, por lo que todos tuvieron la misma cláusula de rescisión. Ahora lo de Etcheverry es distinto porque la está rompiendo en el Sudamericano Sub-17 y podría merecer un aumento. En cuanto a una negociación con su representante, en River ya estaban hablando con él porque entre fin de año y principio del 2024 el jugador iba a tener una renovación de contrato. Eso iba a ser sí o sí, más allá de aumentar o no la cláusula de rescisión. ¿Por qué? Porque más allá de su buen rendimiento, es muy probable que durante este 2023 Martín de Michelis lo haga debutar en la máxima categoría del Millonario, además de que formaría parte de la pretemporada en enero del 2024 y querían un futbolista con un contrato un tanto más extenso. Además, ya va a cumplir la mayoría de edad en enero del año que viene y quieren tener un jugador que tenga un vínculo de 4 o 5 años con el más grande. En ese entonces, cuando estaban hablando con su representante, no tenían pensado aumentarle la cláusula de rescisión. Sin embargo, ahora lo tienen prácticamente decidido. No sabemos si específicamente el número va a llegar a los 50 millones de euros que se mencionaron en las redes sociales. Eso sí, son solo rumores. Pero existe la posibilidad que el número aumente considerablemente, que de 25 millones pase a 30 fijos o que en definitiva de 30 pueda pasar a 40 y que a falta de 10 días para el cierre del mercado sean sí 50 los que haya que poner para quedarse en definitiva con el enorme jugador que hoy por hoy la está rompiendo con la selección argentina. No está absolutamente nada definido y es algo que se va a ir viendo con el correr de los meses. Está claro que también hay un mercado de pases a mitad de año donde los equipos de Europa van a querer reforzarse al máximo de cara a la temporada 2023-2024 y es por eso que la dirigencia también ha adelantado las charlas con su agente para que la renovación no se haga a fines de este 2023, sino que se haga a mediados de este año. Veremos en definitiva si pueden convencer a su agente y cuáles van a ser los números que les van a tirar sobre la mesa, porque el representante de Etcheverry va a defender los intereses del jugador, que si bien es cierto, como dije al principio, tiene el sueño de hacer su debut con la camiseta de River, está claro que tampoco quiere tener una cláusula que en ningún momento de su carrera le permita saltar al viejo continente. Por eso mismo estas charlas pueden ser un poco complicadas, pero teniendo en cuenta el enorme deseo del futbolista y que River quiere lo mejor para él, estoy casi seguro que van a llegar a un acuerdo positivo para todas las partes. Y hablando ahora un poco de lo que puede llegar a suceder en el siguiente periodo de transferencias, muchos equipos europeos están tomando la iniciativa de incorporar jugadores jóvenes, inclusive muchos de ellos menores de 18 años, para que tengan un mínimo recorrido en las categorías menores del equipo europeo en cuestión y posteriormente a ese equipo le den
un rédito tanto deportivo como también económico. Es algo que el Real Madrid ha hecho mucho con jugadores brasileños. De hecho, han comprado en el último mercado de pases a Endrick, futbolista del Palmeiras de tan solo 16 años. No se lo pueden llevar ahora porque tienen que esperar que cumpla 18, pero en definitiva lo han adquirido para que a los 18 justamente vaya al conjunto español, que juegue seguramente un par de años en las categorías menores del equipo branco y después que haga en definitiva su gran debut en la primera división. En el caso del fútbol argentino es bastante complicado que se compre un jugador menor de 18 años, pero teniendo en cuenta que el Diablito Etcheverry está teniendo un rendimiento verdaderamente espectacular con la selección argentina y que ya ha tenido sondeos, porque a mediados de febrero su representante ha sido consultado por algunos directivos del PSG, no hay que dejar de lado que pueda aparecer una propuesta concreta y formal en el siguiente libro de pases. Está claro que seguramente estos números no alcanzan el valor de su cláusula de rescisión, es decir, de 25 millones de euros, sino que quieran negociar con River para tratar de llevárselo por un precio menor. El millonario, o mejor dicho, la dirigencia del club de Núñez, no tiene ninguna intención de transferirlo ni en el siguiente ni en ningún mercado de pases, por lo menos ahora cuando el jugador tan solo tiene 17 años. Hoy por hoy, el millonario no está urgido de obtener dinero, es decir, no necesita sí o sí transferir futbolistas de las divisiones inferiores como para saldar deudas o como para obtener ingresos para gastar en otras cuestiones. Hoy por hoy, el principal objetivo en cuanto al Diablito Etcheverry sobre todo es que tenga una continuidad muy importante en la primera división, primero obviamente que haga su debut y después que le dé un rédito deportivo importante. Saben que no van a poder aguantarlo mucho tiempo, eso es algo totalmente lógico. Hoy por hoy los jugadores se están yendo cada vez más jóvenes y por eso, para tener un recorrido bastante importante en la primera división de River, deben debutar más jóvenes. Últimamente los jugadores con la camiseta de River hacen sus primeros minutos oficiales entre los 19 y 21 años. Seguramente el Diablito Etcheverry lo haga con tan solo 17 y cuando tenga 18, que va a ser durante todo el 2024, tenga una continuidad importante en el primer equipo dirigido por Martín de Michelis, que recordemos fue DT de las divisiones inferiores del Bayern de Múnich de Alemania, sabe muy bien cómo llevar de a poco a estos jugadores. Sin embargo, llevarlos de a poco no es hacerlo debutar dentro de mucho tiempo, porque uno a lo mejor piensa, bueno, que Etcheverry tenga 3 años en la reserva y después que haga su debut en la primera con 20 o 21 años. No, sería algo totalmente exagerado y es por eso que cuando vuelva del Sudamericano Sub-17 lo más probable es que tenga algunos partidos en la tercera división, porque él formaba parte de la reserva dirigida hoy por Marcelo Escudero y de hecho no llegó a los 10 partidos oficiales en la reserva de River. Seguramente cuando vuelva, como dije, el Sudamericano va a jugar en la reserva y haga su gran debut en primera antes de irse a disputar el Mundial Sub-17, que todavía Argentina debe asegurar su clasificación, o por lo menos cuando estoy haciendo este video se está disputando el hexagonal final. Ojalá que esté clasificado, pero Etcheverry va a formar parte de esa Copa del Mundo. Ahora River deberá llevarlo bien, no tan de a poco como se dice siempre, pero sobre todo lo más importante es ver qué es lo que sucede con esa cláusula de rescisión. ¿Subirá o no subirá a los 50 millones de euros? Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, está claro que Etcheverry es un futbolista sensacional. También está claro que siempre ha tenido un buen nivel con jugadores de su misma edad. Y cuando finalmente tenga su tan ansiado debut en primera, esto va a cambiar. Nunca ha enfrentado a futbolistas mayores de 21 años, por ejemplo, porque en la reserva a los jugadores de más edad con los que se ha visto las caras tienen más o menos esos números. Sin embargo, uno cree que cuando un futbolista tiene tantas virtudes, es muy poco probable que sea tan distinto en primera división. Es obvio que va a necesitar un periodo de adaptación totalmente lógico, pero en River esperan que su nivel sea lo suficientemente bueno como para que su cláusula de rescisión aumente y como para que pueda tener una continuidad muy positiva y sobre todo regular bajo el mando de Martín de Michelis, que sabe muy bien de las características y de las condiciones del futbolista, pero que también sabe que todos los jugadores necesitan su tiempo. Veremos si lo de Etcheverry termina siendo más temprano que tarde y ojalá que durante este 2023, además de tener su tan ansiado debut, pueda tener una continuidad lo suficientemente positiva como para romperla en el más grande. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.